quiero invitarles para que busquemos el texto que se dio en la lectura bíblica, que es Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y este pasaje hace una pregunta. Al final, bueno, hace dos, pero hay una que es la que queremos comentar. Dice Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Fíjense la expresión, dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cómo contestarían ustedes a esta pregunta? Hemos venido estudiando el proceso, los pasos que Dios da en la salvación del hombre. ¿Recuerdan? Ya tiene buen rato que venimos con esto. Y hablamos de 7 pasos, que son los pasos bíblicos que Pablo menciona en sus epístolas de la salvación. Hablamos primero de la presciencia. ¿Qué es la presciencia? El conocimiento anticipado de Dios. Dios nos conoce antes que naciera, no más. Desde antes que este mundo existiera, ya Dios nos conoce. ¿De acuerdo a lo que dice la Escritura? Después dijimos que viene la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Dijimos, es el plan que Dios hace de antemano para cada persona. Antes que nosotros naciéramos, ya Dios tenía un plan para nosotros. Así como para Jeremías, antes de que nacieras, yo ya te había conocido y te nombré profeta. O así como a Ciro, ¿verdad? Te puse un nombre y te hice mi siervo. Después viene el llamado, ¿verdad? Tercer paso. ¿Qué es el llamado? Recuerden que el plan de Dios, Dios no lo impone al hombre. El plan de Dios es una invitación, ¿sí? Dios tiene un plan para mí, pero ese plan Dios me lo va a revelar por medio de ¿qué? De un llamado, ¿sí? Por medio de un llamado. El término griego que se utiliza para llamado quiere decir un llamado o una invitación. Ahora, ¿cuántos son llamados? ¿Para cuántos tienes Dios un plan? Para todos, ¿verdad? Todos son llamados. Pero después del llamado, ¿qué sigue? La elección. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? En aquellas parábolas que vimos, ¿recuerdan? La parábola de las fiestas de boda, la parábola de los obreros de la viña. Muchos son ¿qué? Los llamados, pero ¿qué? Pocos los escogidos. Ahora, en la elección ya vimos, Dios tiene la buena voluntad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? De que todos seamos salvos. Es más, Dios ya hizo un plan para que todos nos salvemos. Pero en la salvación hay dos voluntades: la voluntad de Dios y la voluntad de ¿quién? La voluntad nuestra. En la voluntad de Dios, Dios nos elige ¿a quién? A todos para que nos salvemos. En la voluntad de Dios, todos somos elegidos para salvación. Pero se necesita la otra parte, la voluntad del hombre. Solamente el hombre que acepta el plan de Dios y la voluntad de Dios será salvo, será un elegido. Por eso vemos allí, ¿verdad?, que en la parábola del rey, el rey mandó a invitar a todos, pero cuando vinieron los 100, ya fuimos, ya los invitamos, pero no quisieron, dice la palabra, no quisieron venir. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos aceptan. La voluntad del hombre estaba como indispuesta y rechazo. Entonces, un elegido no es realmente el que la voluntad de Dios elige, porque la voluntad de Dios elige ¿a quién? A todos. Pero en el concepto bíblico, un elegido es
Aquel a quien Dios elige y él también ¿qué? Acepta la elección de Dios. ¿Sí? Las palabras, Dios me pudo haber elegido a mí. En su voluntad yo soy elegido. Pero si yo no acepto su voluntad, entonces ¿qué va a pasar? La elección no se puede completar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el hombre tiene que tomar la decisión de aceptar la elección de Dios. Entonces, cuando una persona ya ha sido elegido, ¿qué sigue? Quinto paso, la justificación. Y ya hablamos de la justificación y vamos a terminar. ¿Por qué? Porque dijimos que la justificación se describe de cuatro, vamos a decir, hay cuatro componentes, cuatro partes de la justificación. Justicia por gracia, ¿recuerdan? Justicia por la fe, justicia por la sangre y justicia por las obras. Eso suena así medio extraño, ¿verdad? Como que hablar de justicia por obras, ¿sí? Pero todos son conceptos bíblicos. Ahora, repasamos. ¿Qué es la justicia por la gracia? Un don inmerecido. ¿Bien? Quiere decir que la salvación Dios se la da ¿a quién? A todos los hombres. Ya, aquí está un regalo. Esa es la gracia. Aquí está tu regalo. Tu salvación aquí está. ¿Verdad? Ahí está. Pero mientras esté ahí, no es de nosotros. Ahí está. Viene entonces la segunda parte. Justicia por la fe. ¿Qué significa por la fe? Yo la recibo. ¿Sí? Ahí viene la justificación por la fe. Si yo no te he recibido, la justificación se quedó solo en la gracia. Pero cuando yo lo acepto, quiere decir, yo tengo fe, yo lo acepto, entonces yo acepto. Por eso leímos Romanos 5:1. Por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La fe es la que nos mete a la gracia de Dios. Mientras no tengamos fe, aunque haya mucha gracia, ¿estamos qué? Estamos fuera. Así de sencillo, así de simple. Así que eso es justicia por medio de ¿qué? De la fe. La fe nos mete a la gracia de Dios. Viene la tercer componente, ¿cuál es? Justicia por la sangre. ¿Por qué la sangre es importante en la justificación? Porque Dios tiene que librarnos ¿de qué? Del pecado. Recuerden que Jesús vino a liberarnos del pecado. Y no podemos ser salvos ni por la gracia ni por la fe en nuestros pecados. ¿O sí? No, tenemos que ser limpios de todo pecado. Por eso es que la sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Así que qué interesante, Dios me da la salvación, justicia por la gracia, yo la acepto, justificación por la fe. Y entonces, ahora pido el perdón de los pecados y soy limpio de mis pecados. ¿Qué es eso? Justificación por la sangre. Ya estoy libre, ¿verdad? Y viene la última parte. Justificación por las obras. Hablar de justificación por las obras es un concepto que tiene que ser bien comprendido. Si nosotros no comprendemos bien este concepto de justificación por las obras, podemos caer en el mismo problema en que cayó el judaísmo, el mismo problema en que cayeron los fariseos. Y esta mañana vamos a hablar cómo hacer una distinción correcta entre lo que es, ¿verdad? Justificación por las obras, ¿sí? Y justificación por las obras de la fe. ¿Correcto? Dos cosas distintas. Hay una que es el concepto de justificación por obras y otro es el concepto de justificación por las obras de la fe. ¿Sí? Y eso tiene que ir como junto. Si esas dos cosas se separan, ya no sirve para nada. ¿De acuerdo? Ese es el primero que tenemos que aprender. Cuando separamos esos dos conceptos, entonces ya no sirve para nada. Ahora, no hay contradicción en la Biblia. Aparentemente hay contradicción. Por ejemplo, cuando leemos, vamos a ver dos pasajes que aparentemente se contradicen. Santiago capítulo 2, versículo 24. Voy a pedir a alguien de este lado que lea ese versículo. Y vamos a ir
de este lado, vamos al libro de Romanos. Y vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 28. O sea, aparente contradicción, pero realmente ¿hay contradicción o tenemos que entender correctamente estos dos pasajes? Vamos a leer primeramente acá Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muy bien. Este pasaje dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado, ¿qué? Por las obras y no solamente por la fe. Muy bien, vamos a ver acá Romanos 3:28. Romanos 3:28. ¿Alguien lo quiere leer así fuerte para que todos escuchemos? Sígueme. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Muy bien. Este pasaje dice: concluimos pues que el hombre es justificado ¿cómo? Por la fe sin las obras de la ley. Yo les pregunto, ¿están ambos correctos? ¿Están ambos correctos? ¿Está correcto Santiago lo que está diciendo? ¿Está correcto Pablo lo que está diciendo? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, vamos a ponerla así de sencillo. Y ustedes me dicen cuál es el concepto bíblico correcto. Si una persona busca la justificación por las obras y no por la fe, ¿está bíblicamente correcto o está incorrecto? ¿Por qué razón? Porque está haciendo obras para ganar la justificación. Por obras solas. Vamos a verlo de esta manera, ¿verdad? Voy a repetir otra vez el concepto. Si una persona está buscando la justificación por las obras y no por la fe, la pregunta es: ¿está correcto bíblicamente? Te dijeron que no. Bien, vamos al otro caso. Si una persona está buscando la justificación por las obras de la fe, ¿está correcto bíblicamente? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que son dos cosas distintas. Y son a las que se está refiriendo Pablo a una, Santiago a qué, a otra. ¿A cuál se está refiriendo las dos Pablo? ¿A cuál se refiere Pablo? ¿A buscar la justificación por las obras y no buscarla por la fe? Cuando dice vosotros veis pues que el hombre es que justificado por la fe y no por las obras de la ley. ¿A cuál se refiere Pablo? A esa, ¿verdad? Cuando nosotros decimos es que tú tienes que hacer algo para salvarte, eso no sirve. Interesante, la hermana Mónica dice que no sirve, es verdad. Tienes que hacer algo para salvarte, ¿sí? Tú tienes que obrar para poder salvarte. Fíjense, son tan parecidos que nos confunden, ¿sí o no? Nos confunden. Pero cuando nosotros decimos tus obras, las obras que tú realices, son el resultado de la fe. Entonces, esas obras son obras de justicia, ¿sí o no? Correcto. Santiago da un discurso de todo eso. ¿Cuáles son las obras de justicia? Ustedes, no tenemos tiempo para leerlo ahorita, pero todo el capítulo 2 de Santiago habla de eso. Las obras de justicia son aquellas obras que resultan ¿de qué? De la fe. De la fe. Son el resultado de la fe. Esas son las obras de justicia. Pero podemos decir, nosotros podemos comenzar nuestra salvación en el sentido correcto o venir en el sentido equivocado. ¿Verdad? ¿Cómo es la salvación en el sentido correcto? La salvación en el sentido correcto es: yo tengo fe, y cuando yo tenga fe,
como resultado van a venir ¿qué? Obras de justicia. ¿Les parece bien eso? Es el sentido correcto. ¿Sí? Yo voy a tener fe, y cuando tenga fe, ¿qué es lo que me va a salvar? Como resultado vienen las obras de justicia, que son las que se está refiriendo ¿quién? Santiago. Ahora, vamos a comenzar en el sentido equivocado, el sentido contrario, ¿verdad? Muy bien, yo tengo que hacer algo para salvarme, y lo que yo estoy haciendo me va a ayudar en la salvación. ¿Por qué? Porque tengo fe en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Fíjense, se parece mucho, pero es al revés, y es contrario, y es lo que no enseña la Biblia. ¿Sí? Yo tengo que hacer algo para salvarme porque tengo fe en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? No, estamos poniendo ahí. ¿A quién estamos poniendo primero? Las obras, ¿verdad? Estamos poniendo las obras. Ahora, vamos a leer otro pasaje. Este pasaje ha sido muy discutido. Es más, yo he visto muchas discusiones entre adventistas y protestantes o evangélicos con respecto a este pasaje, porque parece ser un pasaje un poquito controversial. Vamos a Romanos capítulo 1, para el capítulo 10, y vamos a leer ahí adelantito donde estamos, desde el versículo 1 al versículo 5. Un pasaje difícil de explicar, pero vamos a ver tres formas de entender este pasaje, ¿sí? Tres maneras. Y ustedes me van a decir cuál les gusta más, cuál les parece mejor. Hay dos explicaciones que se han dado a este pasaje, y yo voy a dar ahora una tercera. Dice Romanos 10, 1 al 5: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Pablo dice: yo quiero que todos se salven, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ¿qué? A conocimiento. Esta declaración es bien importante. Hay mucha gente celosa sin entendimiento, sin conocimiento. ¿Sí o no? ¿Cuál es un celo sin conocimiento? Cuando yo estoy tratando de defender algo en lo que estoy equivocado. Qué interesante. Yo les digo, ¿pero cómo va a estar equivocado? Sí, hay cosas que a veces nosotros defendemos y estamos ¿qué? Estamos equivocados. Y tenemos celo, y el celo no es malo, ¿verdad? El celo es bueno en todos los aspectos, siempre y cuando esté bien ¿qué? Bien fundado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un celo. Una esposa que cela a su esposo, ¿verdad? Porque le dice: tú no puedes voltear a ver a ninguna mujer, y si miras a una mujer, entonces aquí va a haber problemas. ¿Celo con fundamento o sin fundamento? Siempre celo con infundamentado, ¿verdad? Pero una esposa que le dice a su esposo: bueno, si tú te quedas contemplando a las mujeres, ahí va a haber problemas. ¿Celo fundamentado o infundamentado? Ese es un celo fundamentado. Jesús dijo: cualquiera, ¿sí?, que mira a una mujer, ¿verdad? Pero el contexto es cualquiera que contempla, ¿no? Sí, porque dice cualquiera que la mira para desear, o sea, que se queda ya ¿qué? Contemplando. ¿Y con qué? Con deseo. Con mal deseo. Ahí ya hay un problema. O sea, lo mismo pasa en el contexto de las doctrinas. Yo puedo tener un celo por Dios y por la iglesia y por las doctrinas, pero que está ¿cómo? Que está mal fundado. Y Pablo está hablando de los judíos aquí, porque dice: el problema de los judíos es que tienen celo por Dios, pero no conforme a ¿qué? No conforme al conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué razón? Versículo 13: porque ignorando la justicia de Dios y procurando ¿qué? Establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este pasaje es bien interesante, porque yo puedo hacer mi propio caminito para llegar al cielo, ¿sí o no?
Sí, yo puedo hacer mi propio caminito. Yo voy a hacer mi propio caminito para tratar de llegar al cielo. Voy a abrir mi propia ventana para entrar al cielo. Pablo dice, no, tú puedes establecer tu propia manera de hacer justicia, pero hay una sola justicia. ¿Cuál es? La justicia que Dios ha establecido. Así que puedo rodear, puedo darle por un lado, por el otro, pero si yo no me sujeto a la justicia de Dios, si yo no me sujeto a la Escritura, yo estoy creando mi propia justicia. Y esto yo lo digo con mucho cariño para todos. ¿Por qué? Porque podemos aferrarnos a conceptos equivocados de la salvación. Interesantemente y desgraciadamente, al aferrarnos a conceptos equivocados de la salvación, estamos labrando nuestra propia perdición. ¡Qué interesante! Por eso los cristianos debemos aprender ¿a qué? A sujetarnos a la justicia ¿de quién? De Dios, y no a nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido una manera solamente de justificarse. Vamos con el siguiente pasaje. Versículo 4. Y aquí viene este pasaje que quería mencionar. Porque el fin de la ley ¿qué? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir este versículo? El fin de la ley es Cristo. Muchos cristianos dicen que este versículo enseña que el fin de la ley es Cristo, es que la ley quedó ¿qué? Quedó destruida por la justicia de Cristo. ¿Sí? O sea, la justicia de Cristo destruye la ley, la acaba. Ya no hay que guardar la ley. Ya no hay ley. Ahora, ¿será verdad que la justicia de Cristo destruye la ley? ¿Será verdad que la fe destruye la ley? La fe va en contra de la ley. Vamos a buscar, no pierdan este pasaje. Vamos a ir a otro pasaje. Romanos, ahí mismo, Romanos, capítulo 3, versículo. Vamos a leer el versículo 28 y el versículo 31. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es ¿qué? Justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí alguien puede decir, la fe está ¿qué? Acabando con la ley. Pero vamos al versículo 31. Luego pues, ¿por la fe qué? ¿Invalidamos la ley? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿Qué hacemos con la fe? Confirmamos la ley. Ahora yo les pregunto, ¿se puede entender este pasaje de Romanos? Vamos otra vez a Romanos 10, porque no quiero que nos perdamos. Romanos 10:4. ¿Se puede entender este pasaje que dice, porque el fin de la ley es Cristo, como que la fe en Cristo vino a destruir la ley de Dios? ¿Se puede entender? Bueno, el que quiere lo puede entender así, pero al entenderlo de esta manera está yendo en contra ¿de qué? De la enseñanza bíblica, de lo que realmente es la fe en relación a la ley. ¿Estamos de acuerdo? Así que si alguien les enseña a ustedes que lo que este pasaje está queriendo decir es que Cristo vino, o que la fe en Cristo, porque está hablando de la justicia, la fe en Cristo destruye la ley, podemos decir, bíblicamente está como está incorrecto. La Biblia no enseña eso, ni Pablo, ni Santiago, ni nadie. Sí. Segunda interpretación. Bueno, la segunda interpretación que se da de este versículo es que el término fin, el fin de la ley, no debe verse como un final, sino como un objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos el fin de venir a la iglesia es salvarnos. ¿Qué se está diciendo? ¿Está bien o está mal? ¿Venir a la iglesia nos salva? ¿O venir a la iglesia nos pone en el camino de la salvación? Bueno, diríamos que eso es correcto, ¿no es cierto? Venir a la iglesia no nos salva, pero venir a la iglesia tiene un propósito, ¿sí o no?
tiene un fin, tiene un objetivo, es llevarnos ¿a dónde? A la salvación en Cristo Jesús. Es como decir, el fin del bautismo es salvarnos, ¿es correcto? Sí, es correcto. El bautismo tiene un propósito. ¿Cuál es? Salvarnos. Pero decimos, el bautismo nos salva. Eso es incorrecto. El fin del bautismo es salvarnos, ¿es correcto? Es correcto. ¿Por qué? Porque quiere decir que el propósito de bautizarnos es que nos salvemos. No quiere decir que nos salvamos por bautizarnos, ¿correcto? Ahora, ¿será que lo que quiere decir este pasaje, el fin de la ley es Cristo? O sea, el propósito de la ley es llevarnos ¿a dónde? Es llevarnos a Cristo. ¿Será que este concepto podríamos decir que es un concepto bíblico? Bueno, vamos a buscar otro pasaje. No pierdan el libro de Romanos. Vamos ahora al libro de Gálatas. Gálatas. Versículo 23 al versículo 25. Y aquí tenemos otro de estos pasajes, ¿verdad? Gálatas 3. O no dije el capítulo. Gálatas 3, versículo 23 al versículo 25. Este es otro de los pasajes difíciles también de interpretar, pero estamos entendiendo la Biblia dentro del contexto correcto de la Escritura. Gálatas 3, 23 al 25. Voy a leer. Pero antes que viniese la fe, estábamos como confinados bajo la ley. ¿Qué significa la palabra confinado? Guardados. Bueno, un confinado es uno que está, fíjense, es una persona que está presa, ¿verdad? Ese es un confinado. O sea, está guardado, pero no en el sentido de estar guardado en el closet, no, está guardado en la cárcel. Éramos prisioneros, estábamos confinados, éramos prisioneros de la ley, ¿sí? Encerrados, ¿para qué? Para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? ¿Qué es un ayo? Bueno, cuando Pablo escribió este pasaje, un ayo era un siervo, el que se encargaba de agarrar a un niño y llevarlo a la escuela. Allá lo ponía, porque el niño no sabía llegar, el niño chiquito, estaba hablando de un niño chiquito, ¿verdad? Y el niño se encargaba de, cuando ya terminaba, irlo a ¿qué? Irlo a recoger y traerlo a la casa. Ese era un ayo. ¿Qué es lo que lo hacía el ayo? Llevarlo y traerlo. Así que, ¿cuál era la función de la ley antes de que Cristo viniera? ¿Cuál era? Fíjense que estamos combinando las dos cosas. Una, la ley nos tenía encerrados. Eso es lo que dice ahí. Éramos prisioneros de la ley antes de Cristo viniera. ¿Por qué éramos prisioneros de la ley? Vamos a contestar la primera pregunta. Muy bien. Porque la ley no perdona a nadie. ¿Sí? La ley no perdona a nadie. Es más, la ley nunca trae una bendición sobre una persona. La ley siempre trae ¿qué? Una maldición sobre una persona. Hablando del concepto equivocado. Muy bien. Vamos a leer Gálatas 3:10 para que veamos que lo que estamos diciendo es bíblico. No vaya a pensar que estamos diciendo herejías. Porque todos los que dependen de ¿qué? De las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Cuando yo te digo que la ley trae una maldición, estoy diciendo en el sentido que Pablo está hablando, ¿verdad? No vayan a pensar de que, bueno, entonces no hay que hacer nada de la ley porque nos va a maldecir. No, estamos hablando del contexto. ¿Cuál es el contexto? Que si uno quiere salvarse por la ley, uno tiene que hacer todo lo que la ley dice sin equivocarse. ¿Estamos de acuerdo? Porque en el momento que uno se equivoca, está cometiendo ¿qué? Pecado. ¿Sí? Porque el pecado ¿qué es?
1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Entonces, cuando una persona comete pecado, ¿verdad? Es como cuando ustedes violan una ley. ¿Qué pasa? Usted va y roba en una tienda. ¿Qué le pasa? Enseguida le cae la policía. Digo, si lo ven, si no lo ven, se van a escapar. Pero en la justicia de Dios nadie se escapa. Ahí todos están bajo la cámara y los miran. Una persona que va y roba, lo agarran, la ley ¿qué hace? La ley viene y lo encierra. ¿Por qué lo encerró ahí? Porque infringió la ley. Ahora yo les pregunto, ¿nosotros estamos bajo la maldición de la ley? ¿Sí o no? O sea, en este contexto, ¿somos prisioneros de la ley? ¿Sí o no? Sí. Miren, aquí no hay ni uno que no sea prisionero de la ley, en ese sentido. Porque todos hemos ¿qué? Hemos pecado. Entonces, la ley lo que hace con una persona que ha pecado lo tiene como encerrado. Ya caíste en la ley y estás encerrado. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Sí? Pero la ley se convierte en un ayo para llevarnos a Cristo. ¿En qué sentido se convierte la ley en un ayo? Bueno, vamos a imaginarnos que la ley es como una persona, ¿sí? Y que la ley dice, vamos a poner caso de una persona que ha sido, una persona que lo agarraron robando, ¿verdad? Le cayó la ley, ¿dónde está? Preso. Entonces la ley es una persona que dice, mira, ya te tengo en mis manos. ¿Quieres escaparte? Yo te voy a decir cómo lo van a hacer. Búscate un abogado que te saque de aquí. ¿Sí? ¿Qué está haciendo la ley? ¿Lo está qué? ¿Lo está dirigiendo? ¿Hacia dónde? Hacia la libertad. ¿En qué sentido la ley estaba dirigiendo a las personas prisioneras hacia Cristo? ¿En qué sentido? En que la ley le estaba mostrando a toda esta gente que ellos no podían salvarse por guardar la ley porque habían pecado y no había manera de que la ley los justificara. Entonces la ley los estaba conduciendo ¿hacia dónde? Hacia Cristo Jesús. Pero aquí viene, si esa es la interpretación correcta, viene el siguiente versículo que leamos. Versículo 25. Pero venida la fe, ¿qué dice el versículo 25? Ya no estamos bajo ayo. O sea que ya la ley no nos conduce a Cristo ahora. ¿Verdad que está difícil? Sí. Pero dice, ya no estamos bajo ayo. Porque estamos bajo la justificación de Cristo. Quiero decirles que esta interpretación se ve como que iba bien, ¿no es cierto? Como que iba bien, pero aquí como que llegamos a un problema, ¿sí o no? ¿Sí? Porque se ve bien, bueno, en el sentido de que si yo peco, la ley me toma prisionero, ¿y qué hace? Y me lleva a Cristo. Una persona que peca, la ley me toma prisionero, y la ley dice, mira, ven, yo te voy a llevar hacia quien te va a sacar de aquí. Lo lleva a Cristo. Pero cuando dice, pero venida ¿qué? Venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Ya no estamos bajo el ayo. ¿Quién es el ayo? Bajo el ayo. Y aquí es donde otra vez vuelve el problema. Mucha gente dice, ya ven, eso era antes, pero ahora que vino Cristo, ¿qué pasa? Ya no necesitamos a la ley. Así que este otro concepto, yo diría, ¿verdad? Que es un concepto que aparentemente va a ¿qué? Va en buen camino, pero que no alcanza a llenar realmente, ¿verdad?, la forma en que debe de entenderse este pasaje. Así que vamos a ver un tercero. Y vamos otra vez a Romanos capítulo 10. Vamos a regresar a Romanos capítulo 10. Vamos a ver el tercer concepto que queremos mencionar. Y vamos a verlo de acuerdo al contexto.
¿Sí? De acuerdo al mismo contexto. ¿Qué es lo que el contexto nos enseña? Bueno, el contexto nos dice en el versículo 3, Romanos 10:3, y a ver si ahora podemos ver lo que la Biblia nos quiere decir. Nos dice que hay personas que tratan de establecer su propia ¿qué? Su propia justicia. Romanos 10:3. Hay personas que tratan de establecer su propia justicia o su propia forma de salvarse. Pero Pablo dice que eso es un celo sin qué? Infundamentado, sin conocimiento. Ahora, Pablo lo que está diciendo ahí es que nosotros no hagamos eso, que nos ajustemos a ¿cuál justicia? A la justicia que es ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Después de eso dice, porque el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si nos quedamos en ese versículo, vamos a tener problemas. Pero si leemos el siguiente versículo, veamos qué ocurre. Versículo 5. Porque la justicia que es por la ley, en la justicia que es por la ley, Moisés escribió así. ¿Qué escribió? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 6. Pero en la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Mas qué dice la justicia que es por la fe? Cerca de ti está ¿qué? La palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Yo no sé si entendieron esto, pero esto está medio complicadito, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo sencillo. Pablo está hablando aquí, y esta es la tercera explicación a este pasaje del fin de la ley de Cristo. Pablo está hablando aquí de dos justicias, ¿sí o no? ¿Está claro eso? La justicia que es ¿por qué? Por la ley, ¿sí? La justicia que es por la ley. Y Pablo está hablando de otra justicia, que es la justicia que es por la fe. Pablo dice que la justicia que es por la ley tiene, Moisés escribió algo, ¿qué dice? El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Qué quiere decir eso? Siempre pendiente de la ley. Que va a ser su propio salvador, su propio camino. ¿Ustedes creen que sea una declaración correcta o incorrecta? Incorrecto. Ese es el punto. Porque esto lo escribió, esto está en la ley de Moisés. ¿Eso lo escribió quién? ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Quién lo dio? Dios, eso lo dio Dios. ¿Será que esta declaración está correcta o incorrecta? Mas el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿A qué se está refiriendo? Pablo está hablando ahí de la justicia, ¿por qué? Por la ley. Justicia por la ley. La justicia por la ley dice, el hombre que hiciera estas cosas, ¿qué? Vivirá por ello. Les pregunto, ¿es una declaración correcta o incorrecta? Muy bien. Y aquí viene el punto. Es una declaración correcta cuando es bien interpretada. ¿Sí? Y es una declaración incorrecta cuando es ¿qué? Mal interpretada. ¿Estamos de acuerdo? Pero a lo mejor todavía no. Sí. El hombre que haga estas cosas, ¿qué? Vivirá por ellas. ¿Sí? Es una declaración correcta cuando está como bien interpretada. Pero Pablo en el contexto de Romanos 10 está diciendo que los judíos la han ¿qué? La han malinterpretado. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? ¿Cuál es la forma incorrecta de malinterpretar las obras? ¿Cuál es la forma incorrecta? Lo dijimos hace un ratito. Cuando decimos, ¿verdad? Que nosotros hacemos obras para ser salvos porque tenemos fe en Cristo Jesús. ¿Esa qué es?
¿Correcto o incorrecto? Eso es incorrecto. Y Pablo está hablando aquí de esa postura, ¿verdad? Los judíos creían que ellos se podían salvar por sus obras porque creían en ¿quién? Creían en Dios. Y habían malinterpretado correctamente esta declaración de Moisés, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que nosotros vamos a hacer ¿qué? Las obras de la ley, porque creemos en Dios y queremos salvarnos. Pero esto es incorrecto, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es correcto? ¿Cuándo es correcto? Bien. Vamos a ver si esta declaración bíblicamente podría ser incorrecta o correcta. Vamos a buscar un pasaje. Romanos ahí mismo, no pierdan el 10, capítulo 2, versículo 3. Romanos 2:3. Fíjense lo que dice esta declaración. Es el mismo Pablo que escribe que por la ley no se puede justificar nadie, ¿sí? Romanos 2:3. ¿Qué dice? Porque no son quienes los oidores de la ley los que serán justificados delante de Dios, sino quienes los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. ¿Quién dice eso? Pablo lo dice. ¿Qué quiere decir esta declaración? Díganme, hermanos. Pablo está diciendo allí, Pablo se está contradiciendo él mismo al decir que entonces los hacedores de la ley serán justificados en el sentido de que la ley va a justificar. O Pablo está diciendo que las personas que solo son oidores y que no son hacedores realmente no tienen fe. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Saben que al leer estos pasajes nosotros encontramos dos cosas bien sencillitas, ¿sí? Hay una fe que estamos viendo ahora que realmente no es fe, ¿sí? Dice que es fe. Dice que es fe, ¿sí? Hay una fe que realmente no es fe. Nada más dice que es que dice que es fe. ¿Es esto un concepto bíblico? Mire, vamos otra vez a Santiago 2:14. ¿Es un concepto bíblico eso? De que hay una fe que nada más dice que es fe, pero que realmente no es fe. ¿Qué dice Santiago 2:14? Ya Santiago, después de Hebreos sigue Santiago. Dice, vamos a leer. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará qué? Si alguno que dice que tiene fe. Esto es el punto que queríamos llegar, ¿sí? Así que en los evangelios y en Santiago se está hablando de dos fees. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay una fe que es que nada más decir, yo tengo fe en Cristo Jesús, yo creo en el Señor Jesucristo. Pablo y Santiago dicen, cuidado con esa fe, de esa no se confíen, de esa no se confíen para nada. Es que yo tengo fe y yo sé que me voy a salvar por mi fe. Cuidado, no se confíen de esa fe. Y estoy hablando bíblicamente, ¿sí o no? Porque está hablando, si alguno dice, hay mucha gente que dice. Ahora yo les pregunto, ¿esa fe salva o no salva? Esa fe no salva. Por eso Santiago está preguntando, ¿podrá qué? ¿Podrá la fe? ¿Podrá esa fe que de decir que salva? Y Santiago desarrolla un discurso y dice, ¿por qué esa fe no salva? Bueno, vamos a leer otro versículo. Versículo 26. Me gusta este versículo.
Porque como el cuerpo, estamos en Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin qué, sin espíritu está como, está muerto. Así también la fe sin obras está como, está muerta. Así que una fe de decir, tengo fe, creo en Cristo Jesús y se queda allí, es puro cuerpo, sin espíritu. ¿Sí? Puro cuento, ¿verdad? ¿Sí? Porque la fe verdadera, ¿qué hace? ¿Qué tiene? Tiene obras. Tiene obras. Por eso, yo quiero decirles algo, una persona, por mucho que pretenda y mucho que diga y mucho que se aferre a una fe, de que es un decir, cuando decimos una fe que es un decir, ¿qué quiere decir? Nada más dicen que, y no se le ve nada. Dice, pero no se le ve nada. Tanto Pablo como Santiago están de acuerdo, ¿verdad? Dice que esa fe está muerta, es vana, no sirve para nada. Ahora, ¿es claro este concepto? Sí, es claro, es sencillo. Lo entendemos. Muy bien, vamos al segundo concepto, es el primero. El segundo concepto es que una fe verdadera siempre tiene que buenas obras. ¿Es difícil entender eso? No. Una fe verdadera siempre tiene buenas obras, ¿verdad? Es como aquel que dice, voy a ponerlo como ejemplo. Bueno, yo ya me bauticé, pero es que yo no necesito ir a la iglesia, ¿verdad? No necesito guardar el sábado. ¿Para qué tengo que dar diezmo y ofrenda? ¿Para qué tengo que seguir la alimentación bíblica? Bueno, todo eso no sirve para nada. Alguien puede pensar así. Nosotros decimos, bueno, eso no te va a salvar, ¿verdad? Eso es verdad. Pero eso es ¿qué? El resultado de ¿qué? De la fe. Una persona que realmente se bautizó con fe es una persona que va a hacer todo esto no para salvarse, sino ¿cómo? Así como el resultado. Así como, vamos a suponer que usted va a un vivero, vamos a poner ilustración, va a un vivero y compra un árbol de mango y lo siembra en su casa, ¿sí? Y resulta que el árbol de mango le dio aguacates. ¿Qué va a pensar? ¿Era un árbol de mango o me engañaron? Salió de aguacate. Me engañaron, usted no era un árbol de mango que está dando aguacates. Ni modo que digan así que es un mango que da aguacates. Pues no, ¿verdad? Lo mismo pasa con la fe. No hay forma de perderse. El que tiene fe va a tener obras. No porque las esté fabricando, sino porque las obras son un resultado de la fe. Así que, aunque es cierto, en cierta medida, nadie puede decir, bueno, voy a venir con una lupa para ver cómo está tu fe. A ver, te la voy a analizar, o te voy a sacar una radiografía de tu fe. No, no es necesario sacar radiografías, ¿verdad? Solito se va a ver si la fe es decir o si es fe buena. ¿Cómo se va a ver? Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso Pablo dice, no son los oidores. ¿Quiénes son los oidores? Los que nada más dicen. Esos no van a ser justificados. Los que van a ser justificados, ¿quiénes son? Los hacedores de la ley. Ahora, ya no tenemos tiempo, pero vamos a terminar diciendo lo siguiente. Romanos capítulo 10, vamos a hacer Romanos capítulo 10. Creo que ya casi hemos comprendido todo. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justificar a todo aquel que cree, porque el de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Yo quiero que piensen en una declaración. De la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Ustedes creen que la justicia que es por la ley es buena o es mala? Es buena, pero el propósito que para lo que no se cumple. Piensen en la pregunta.
Pablo está hablando. Porque la justicia que es por la ley, ¿qué dice? El hombre que haga estas cosas dirá por él. Yo les pregunto, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, cuando está bien interpretado. Bueno. Muy bien. Es bueno, pero puede ser ¿qué? Puede ser malo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo es bueno? ¿Hay una justicia que es por las obras o no? Sí. Bueno, lo acabamos de leer en Santiago 2:24. Vamos a leerlo. El último pasaje que vamos a leer. Hay una justicia que es por las obras que dice Santiago 2:24. ¿Alguien quiere leerlo? Concluimos pues, dice Santiago. Perdón, Santiago 2:28. No, 2:24, sí. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No, está teniendo Romanos. Santiago 2:24. Sí. Pues el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vosotros veis pues que el hombre es ¿qué? Justificados por las obras y no solamente por fe. Por eso le estaba preguntando el pasaje de Romanos, ¿sí? Cuando Romanos 10, Pablo dice que acerca de la justicia que es por la ley, Pablo escribe, el hombre que las haga vivirá por ellas. Le estaba preguntando, ¿esto es bueno o no es bueno? ¿O es malo? Es bueno. Bien, esta aclaración es correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una justificación que es por las obras, siempre y cuando venga como ¿qué? Como el resultado de la fe. Pero si no es el resultado de la fe, estamos yendo ¿por dónde? No, estamos yendo por el camino equivocado. Fíjense qué interesante. Se parecen mucho, pero no son. Se parecen demasiado, pero se confunden, pero no son. ¿Sí? Por eso cuando Pablo dice, ¿qué significa entonces? Que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien, lo vamos a dejar para el último estudio. ¿Les parece bien? Pero ya avanzamos ahora, ¿no les parece? Ya avanzamos. ¿En qué avanzamos? Hay una justicia que es ¿por qué? Hay una justicia que es por la fe. ¿Sí? Pero esa justicia que es por la fe, ¿sí? Si no se completa, no sirve para nada. En otras palabras, vamos a ponerlo de estas 4 formas. Justificación por gracia, sola, sin otra cosa, no sirve para qué, no sirve para salvar a nadie. ¿Sí? Justificación por la fe, ¿verdad? Y sin gracia y sin otras cosas, tampoco ¿qué? Tampoco sirve. Justicia por la sangre, solamente, tampoco puede salvar a nadie. Justicia por las obras, ¿qué? Tampoco. Para que la salvación se pueda realizar, tienen que ir ¿qué? Las 4 juntas. Usted tiene que haber sido justificado por la gracia, tiene que haber sido justificado por la fe, tiene que ser justificado por la sangre y tiene que ser justificado ¿por qué? Por las obras. Solitas no sirven, juntas ofrecen y dan garantía de la salvación de Cristo Jesús. Así que quedamos pendientes para un último tema de la justificación, porque después vamos a seguir a la santificación, ¿verdad? El 6º paso. Que Dios nos ayude para que no hagamos nuestra propia manera de salvarnos, nuevo camino, sino para que busquemos el camino correcto de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que este día podamos salir justificados.